Bueno, y ya está aquí con nosotros José Yude para dar inicio al segmento Alpha Click. Buenos días, José. Muchísimas gracias por la invitación una semana más. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se espera su próxima reunión ahora para este mes de junio. Entonces, los mercados están esperando otro aumento. Más o menos, ¿cuáles son las expectativas para esta reunión? El 14 de junio será la próxima reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por lo menos en los comentarios que se han hecho hasta ahora de los gobernadores de la Reserva, los votos se encuentran divididos. Por un lado tenemos a la gobernadora Brainerd y al señor presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Ballard, que han correctamente señalado que después de 58 semanas consecutivas, la meta de inflación del 2% no se ha conseguido. Y si bien la economía americana se encuentra en un 4.7 del desempleo, la curva Phillips del desempleo versus la inflación dice que a menor desempleo, pues mayor es la inflación, y sin embargo esto no se ve. Entonces el argumento que ellos utilizan es que hasta que la inflación no llegue al 2%, pues no se debería de subir otro cuarto punto. Ya se ha subido 3 veces, una el año pasado y 2 lo que va de año, entonces se esperaría que haya otra subida. Por el otro lado, la señora Chairlady Janet Yellen y el presidente de la Reserva Federal de San Francisco, el señor John Williams, han argumentado que es mejor una subida de tasa antes de que la economía se sobrecaliente. Si nos basamos en los indicadores de los futuros de Chicago, estos nos dicen que para el 14 de junio hay un 91% de probabilidad de que suban la tasa a un 0.25 a un rango entre 1 y 1.25. ¿Se puede ver afectada la República Dominicana, la economía dominicana a través de esta subida? Bueno, señalaría un cambio de tendencia que por los últimos 10 años, 15 años, la tasa han estado en sus máximos bajos en los Estados Unidos y eso se traduciría en un costo de financiamiento para las próximas emisiones que fuera a hacer el gobierno fuera de República Dominicana. Bueno, y hoy se estará celebrando aquí en Santo Domingo la Bienal Latin Finance para Centroamérica y el Caribe. ¿Cómo está República Dominicana en esta Bienal? Bueno, tenemos que recordar que República Dominicana junto con Panamá han sido de las 2 economías que más han crecido en el hemisferio en los últimos años, andando por un rango del 6%. Muchos de los centros económicos más importantes de la República Dominicana, como CRES, entienden que sin una reforma fiscal, una reforma eléctrica y una disminución del ritmo de crecimiento del endeudamiento, va a ser difícil que se tenga una economía sostenible en los futuros años, tal cual han pasado en los anteriores. En la actualidad hay un proyecto de ley de valores que está en el Congreso. Deberíamos de recordar que no existe en la historia moderna una economía que se haya desarrollado sosteniblemente sin un mercado de valores eficiente. Entonces, si bien la mayoría de los mercados de valores, por lo menos en este hemisferio, han arrancado emitiendo o vendiendo deuda gubernamental, todos han podido hacer una transición a que el mercado de valores pues financie la parte productiva del sector privado, y eso es lo que esperaríamos que pase en República Dominicana, pues si quisiéramos tener una economía que siga creciendo al mismo ritmo que ha crecido en los últimos años. En cuanto a Venezuela, ya han pasado 2 meses que están las protestas en Venezuela. ¿Cómo ha reaccionado el mercado económico de Venezuela, la deuda de Venezuela? ¿Cómo está reaccionando tras esas protestas? Mira, muy interesante. La misma deuda venezolana que hace 2 meses cotizaba 31 puntos, ayer cotizaba 62 puntos. Eso es una subida de precio pues, de un 100%. La interpretación que muchos expertos le dan es que por primera vez después de 20 años aproximadamente de gobierno, de este gobierno en el poder en Venezuela, por primera vez se ve una división interna al punto que el doctor Mujica, la doctora Godoy, que son de la Suprema Corte, tanto como la doctora Ortega, la fiscal general, la exdefensora del pueblo, la doctora Ramírez, así como 7 exministros más de este gobierno, han expresado su preocupación ante la constituyente, alegando que incluso en los momentos más bajos del chavismo, pues Chávez siempre consultó al pueblo para hacer las modificaciones constitucionales y a lo mejor por eso
pues es que los instrumentos están cotizando en su punto más alto, porque los mercados entienden que pues más temprano que tarde, pues va a haber un cambio en el sistema venezolano actual. Vimos la situación, estamos viviendo la situación en Brasil, la situación del presidente Michel Temer hace 2 semanas cuando se anunció que le quieren hacer un juicio político y eso afectó los mercados financieros de Brasil. ¿Cómo se están manejando? ¿Cuál es la situación en cuanto a la economía brasileña? Muchas gracias, muy buena pregunta. De acuerdo con el Financial Times, con el Economist, Michel Temer quizás ha sido uno de los presidentes o el presidente brasileño que en los últimos años ha ayudado más a la economía brasileña, liderando la salida después de la crisis más grande que ha tenido Brasil, que muchos se la atribuyen pues a la antigua presidente Dilma Rousseff. A este punto nadie sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir con las grabaciones que le hizo Joe Batista, el presidente de JBS, al presidente Temer. Tenemos que recordar que Joe Batista es el presidente de JBS, la compañía más grande exportadora de carne vacuna en el mundo. Es una compañía que exportaba hace 15 años 10.000 millones de dólares, 10.000 millones de reales, y el año pasado exportó 170.000 millones de reales, y ese ritmo de crecimiento muchos lo atribuyen a la gran campaña de soborno que hizo en Brasil, donde sobornó, reconocido por ellos mismos, más de 1.800 funcionarios a un costo de más de 600 millones de reales, y eso le permitió exportar incalculables toneladas de carne que estaba vencida, podrida. Y bueno, nadie ha podido confirmar hasta ahora que las grabaciones que efectivamente se han hecho no fueron manipuladas, y bueno, hay que ver qué es lo que se va a determinar. Ojalá por Brasil, que este señor que lo ha hecho tan bien, pues pueda terminar su periodo, porque dentro de la misma Constitución los candidatos serían las personas que pertenecen al Congreso en Brasil, y muchos de ellos ya han sido imputados en caso de corrupción. Entonces quedaría en un vacío político Brasil por el año y pico que le queda del gobierno, de este gobierno. O sea que no hay un panorama alentador para Brasil. Quizás el más alentador sería que el señor Temer pues pueda terminar su gobierno. Bueno, pues muchísimas gracias, José Yude, de la sección Alpha Clip, por hablarnos un poco, darnos un recorrido sobre la economía mundial. Nosotros ahora seguimos con La Perspectiva con Adalberto Grullón y Rafael Toribio.